buenos días. Bueno, ya por aquí arrancamos la grabación, entonces les decía, vamos a trabajar dos bloquecitos. Hola, Primero, profe, buenos días. ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Bueno, ya Me tengo ahora alegro. sí, gracias, ya tenemos quórum, entonces ahora sí podemos arrancar. Entonces les decía, vamos a trabajar inicialmente esta primera partecita hasta las 12:30, vamos a trabajar con la introducción al último capítulo. Pues si no se han dado cuenta, este ciclo ya se está terminando, nos quedan contando estas 3 sesiones, o sea que dentro de 15 días estamos culminando, se nos acabó este mes, ya vamos por la mitad, nos quedan dos semanas más, 2 sábados más, y concluimos este primer ciclo. Creo que les había comentado la semana anterior, no sé si les comenté, sí, porque les estaba haciendo la preguntita si lo querían a la virtualidad o a la presencialidad. Entonces lo más probable es que dentro de 20 días, o sea, iniciando el segundo ciclo, pues nos encontremos ya en la sede. Vamos a ver qué decisión definitivamente toma la universidad, las directivas de la universidad, frente a la alternancia o a la presencialidad o a la virtualidad. ¿Qué pasa pues por ahí? Pero ya lo único que sí tenemos cierto es que este primer ciclo pues ya va entrando en su recta final. Entonces, hoy hacemos una actividad evaluativa sencilla, no nos quiero complicar con eso, realmente el tema de límites pues no es tan complicado. Entonces, en la segunda parte, después de las 12:30, pues entonces les libero el pase para que lo puedan resolver. Y algunos me habían manifestado durante la semana que tenían el inconveniente con la parte laboral, ya casi todos están trabajando y trabajando. Entonces, pues por el lado está muy bien por parte de ustedes. Entonces, les abro la plataforma hasta las 3 para que lo puedan rayar con calma, puedan revisar el video de la clase pasada, los que no pudieron estar y no lo han revisado bien esta semana, para que lo puedan resolver sin ningún inconveniente. Y entonces vamos a trabajar esta primera partecita, vamos a introducirnos en el último tema, en el último capítulo, que se llama las derivadas. Entonces vamos a hablar de diferenciación o derivadas. Pues comienzo diciéndoles simplemente que es una operación matemática más, pero pues ya no estamos a nivel... Se le cayó el internet a Alicia, pero por aquí ya la volví a ingresar. Por acá estás, Alicia, ¿me escuchas? Se le está cayendo el internet. Ay, Dios mío, para acabar de rematar. Bueno, les decía que la diferenciación o las derivadas como tal son una operación matemática más, así como cuando estaban en básica primaria. Sí, profe, ya acaba de ingresar. Listo, dale. Así como cuando estaban en primaria vieron la suma, la resta, la multiplicación y la división, y pues cuando arrancaron con la suma y la resta no tuvieron tanto dilema, pero cuando estaban viendo multiplicación y división, como que la cuestión cambió un poquito y ya, bueno, después lo superaron y llegaron a bachillerato y empezaron a trabajar logaritmos, potencias, raíces, y otra vez como que la cuestión se complicó, pero pues ya con el paso del tiempo y con los ejercicios, entonces empezaron a verlo con otros ojos. Ahora dejamos un poco atrás esas operaciones básicas matemáticas y vamos a hablar de operaciones ya de cálculo matemático. Entonces comenzamos con la de los límites, que era muy cercana a las funciones, que era muy cercano a donde terminamos con la matemática básica, y nos metemos en las operaciones ya del cálculo matemático como tal. Entonces ahí vamos a encontrar derivadas, que es el último tema de este capítulo, y hay otra operación que se llama las integrales o la integración, pero pues que no hace parte de este módulo o de este bloque matemático, y creo que ninguno de ustedes ve cálculo matemática 3, pues que es cálculo integral. La matemática 3 de ustedes es diferente, es álgebra lineal. Entonces, con esto concluiríamos pues como la parte básica de las matemáticas. Entonces, vamos a dar una introducción entonces al tema, pues lo habíamos hecho la semana anterior, hace 15 días, perdón, con lo de los límites, pero vamos a mirar entonces el por qué o el de dónde, cuál es el principio básico o la representación pues de la derivada como tal. Entonces les voy a compartir por aquí la pantalla, el documento que les presento está ya puesto en la plataforma y vamos a mirarlo por acá. Entonces, me confirman por favor si ven la pantalla, si lo que les estoy compartiendo lo pueden visualizar. Documento en PDF, ¿sí? Bueno, profe, estamos grabando, ¿verdad?
Sí, sí, ya activé la grabadora. Bueno, entonces la semana pasada, ya, bueno, hace 15 días y ahora 8 días, habíamos trabajado sobre los límites y hablábamos de los límites, les decía yo, pues como a manera muy coloquial, que era hacer un zoom sobre un punto específico en la función y analizar qué pasaba con ella. Entonces, ahora vamos a ir un poquitico más allá y vamos a hablar entonces de las derivadas. Cuando hablo de las derivadas, es una operación matemática, como les digo, que está relacionada directamente con el incremento o los cambios que genera o se producen en una función cuando la variable independiente tiene un cambio. En este caso, específicamente en el de las derivadas, cuando ese cambio es mínimo, cuando ese cambio es casi cero. Entonces, pues Vea, hablábamos la papi, vez anterior o la vez le hago un pasada aporte. acerca de, Usted cuando le manden documentación, dígame, hágase Néstor, un archivo en Excel y usted Néstor, coloca la fecha, la Néstor, factura, o sea, el nombre de oye, la factura, ¡Néstor! Néstor, el nombre de la factura y el Néstor, valor. Néstor, apaga el Venga, papi, micro. eso le va a quedar a usted una hoja en Excel súper grandísima porque usted cada papelito que va recibiendo lo va Hagamos un metiendo. paréntesis aquí mientras que Como Néstor uno lo va acaba. archivando, entonces ya no le toca a ¡Néstor, uno Néstor, desactive el micrófono! los ya yo lo documentos puedo físicos, sino que apagar usted le por acá. pregunta, vea, usted tiene la Silenciar, factura, ya, no, local. ya lo Entonces, silencié. Listo, ya. Era una pequeña interferencia, entiendan allá a su compañerito. Estar con trabajo hasta el techo por esta época de declaraciones de renta y todo eso. Entonces les decía, vamos a analizar entonces el fundamento básico de las derivadas o de la operación que llamamos derivada o diferenciación. Se basa en el cambio que se produce en una función cuando tenemos un pequeño cambiecito, muy pequeño, muy mínimo, casi cero, en la variable independiente, en la x. Entonces, si hablamos de y igual a f de x, entonces, qué pasa con la variable dependiente, en ese caso y? ¿De qué manera cambia? Cuando ocurre un pequeño cambio, pero un cambio muy chiquitico, en la variable independiente, en ese caso x. De eso se trata la diferenciación. Entonces, vamos a mirar inicialmente un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio donde me hablan de ese cambio o esa razón de cambio. Ese es otro nombre que también reciben las derivadas, razón de cambio. Cuando, como les digo, se genera o surge cuando surge un cambio en la variable independiente, ¿qué pasa con la variable dependiente? Entonces, por acá nos dicen que si x es una variable independiente con un valor inicial x1 y un valor secundario x2, o sea, que toma dos valores, a uno le llama x1 y a otro se le llama x2, entonces podemos hablar del cambio que sufre la variable x simplemente representándolo como la resta de esos dos valores. Entonces x2 menos x1. Ese es el cambio que sufre entonces la variable x en este caso. Y ese incremento se denomina o se denota más bien con este símbolo griego que se llama delta. Es un triángulo, es una letra griega que se llama delta. Entonces se llama delta x. Entonces, por decir algo, si el parcial se termina a las 3 de la tarde, por decir algo, y comienza a la 1 de la tarde, entonces yo les pregunto, ¿cuál es ese incremento o cuánto tiempo van a tener disponible? Entonces ustedes simplemente van a coger el tiempo final, que es las 3, y le restan el tiempo inicial, que es la 1, y me van a decir, profe, vamos a tener entonces un tiempo de 2 horas. Y entonces ese tiempo, o esa diferencia la vamos a llamar entonces incremento en X. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Van a pasar 2 horas. Y se representa o se denota con delta X. Este ejemplo o esta representación de pronto la referencia no la asumen más fácilmente, por ejemplo, no sé, con física en décimo, el profesor le hablaba de movimiento, velocidades, por ejemplo. Entonces, si le decían, un automovilista viaja a una velocidad de 100 kilómetros por hora y entra en un tramo de carretera un poco difícil y entonces debe reducir su velocidad a 60 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál fue el incremento de la velocidad? Entonces, sería la pregunta. Entonces, simplemente se hace la resta. Entonces, 60 le restamos 100, la velocidad final menos la velocidad inicial. Y entonces ustedes escribían el incremento fue de menos 40 kilómetros por hora. O sea que bajó la velocidad, simplemente ese menos 40 representa que disminuyó la velocidad. O si cogemos desde el punto de vista económico, por decirlo, entonces el salario mínimo del año pasado, Néstor, ayúdeme, ¿cuánto era el salario mínimo del año pasado? Yo no me acuerdo, 800 qué, 50.000.
o alguno de ustedes. 828, 16. 828. 828. Listo, gracias. ¿Y el de hoy es 850 o 860? ¿Cuánto es? El de este año. 877, 803. Ah, la tiene clarísima. Listo. Entonces, si yo les pregunto cuál fue el incremento que se produjo en el salario mínimo, pues usted coge ese 878 no sé qué de este año y le restamos el 828 del año pasado y entonces nos va a dar un incremento de más o menos 50.000 pesos. Entonces, El 6%. y lo podemos incluso llevar eso hasta el porcentaje. Entonces, cuando hablamos de esa diferencia, esto lo notamos como el incremento y se representa simbólicamente como delta. Ese representa un incremento o un cambio. Delta X en este caso. Entonces, no necesariamente siempre tiene que ser X, puede ser cualquier variable que estemos trabajando. Entonces, aquí nos hablan de, por ejemplo, delta X denota el cambio de la variable X. Simplemente, esto es lo que representa. Delta P indica el cambio o representa el cambio que se genera en la variable P. Delta Q denota el cambio que representa o que se genera en la variable Q. Si tuviera un delta Y, por ejemplo, entonces sería el cambio que se presenta en la variable Y. Simplemente es una representación simbólica matemática. Entonces, aquí la tenemos ya como Y. Entonces, si hablamos de una función, si decimos que Y es una variable que depende de X, como lo hemos venido trabajando, Y igual a f de X, o sea que Y es función de X, entonces, cuando se presenta un cambio en X, de X1 a X2, entonces se va a presentar un cambio en la variable Y. ¿Por qué? Porque pues, el valor de Y en la primera situación, si X es igual a X1, vale f de X1, y el valor de Y en la segunda situación, si X vale X2, pues va a ser f de X2. Lo vamos a llamar Y1 y Y2. Entonces, representamos el cambio en la función, en Y, de la siguiente manera. El valor final menos el valor inicial. Y Profe, dime. lo que está proyectando, sí, lo que nos está diciendo. ¿Qué están viendo ustedes? ¿No están viendo un PDF? Pues, profe, estamos viendo algo, pero por lo que usted está diciendo no tiene nada que ver con lo que está en la pantalla. Aquí estoy señalando delta Y igual a Y2 menos Y1. ¿Sí o no? Ay, no, profe. No. Ah, entonces, No. espere. Entonces tengo problemas aquí. Profe, no, estamos viendo es como una serie de problemas. Espere, yo dejo de compartir entonces y vuelvo y les comparto. Ah, problemas técnicos aquí. Espere, a ver. Entonces le estaba mostrando lo que, bueno, una ventana. Muestre a ver, ahora sí. Muestre a ver, me vuelvo a pasar. Sí, no estaba, no, pues entonces ya me iban a entender. Ay, Dios mío, bendito. Ahora sí. Ahora sí, me ven un PDF. Qué pena con ustedes. Que lleva por título Incremento y tasas. Sí, señor, ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Y estaba compartiendo entonces otra ventana diferente. Dios mío, bendito. Qué pena ahí con ustedes. Aquí tengo varias ventanitas abiertas, entonces fue la que no era, me estaba mostrando la que no era. Entonces ahora vuelvo y retomo. Les decía, si tengo una variable X y inicialmente tiene un valor X1 y después toma un valor X2, definimos o denominamos incremento de la variable X a la resta de esas dos valores. Entonces, si el salario mínimo hoy es de 870 y si el salario mínimo del año pasado era de 820, entonces podemos hablar del incremento que sufre, en este caso esa variable X la llamamos salario mínimo. Entonces, haciendo la resta, a 870 le restamos 820 o a 878 le restamos 828, bueno, lo que sea. Entonces me da 50.000 aproximadamente, digamos que fueron 50.000 pesos más o menos el incremento. Entonces, ese es el incremento de esa variable que estoy llamando salario mínimo. Y lo representamos simbólicamente con la letra griega delta, que es un triangulito, este delta X. En general, pues puede utilizar cualquier variable, lo que les estaba diciendo. Entonces, si usted encuentra delta X, eso representa el cambio o el incremento de la variable X. Delta P, delta Y, delta Z, delta A, delta B, lo que sea, representa o denota el cambio que se presenta en esa variable. Entonces, es una representación simbólico-matemática que utilizamos para hablar de incrementos, de cambios. Y si lo voy a llevar al contexto que venimos trabajando, que es de una función, entonces si decimos que Y es una variable que depende de X, o sea que Y es igual a f de X, Y es función de X. Entonces, si yo le genero un cambio a X, inicialmente estaba en X1 y pasó a un valor
X2 se produjo un pequeño, o se produjo un cambio en la X, lógicamente eso repercute en el valor de Y, porque para cada valor de X va a existir un valor de Y. Entonces, si X vale X1, entonces Y lo evaluamos en X1 y me genera un valor para la Y, al cual llamamos Y1. Por decir algo, si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Entonces es esto. Y luego, si X vale 1, ¿cuánto vale Y? Entonces, lo que hacíamos cuando calculábamos las imágenes. Entonces, el cambio en la función, el cambio en la variable Y, va a estar representado por la resta de los dos valores obtenidos. El valor final menos el valor inicial. A esto se le llama, o se le nota pues también el incremento. ¿Qué hacen las derivadas o de qué se trata la derivación? De determinar cuál es el cambio que se produce en la función, en la variable Y, cuando la variable X tiene un cambio, pasa de X1 a X2, pero ese cambio es mínimo, es casi cero. Es un cambio minúsculo, diminuto, chiquitico. Entonces, ¿qué cambio produce la variable Y? ¿En qué cambia la variable Y? De eso se trata, o en eso consiste esta operación matemática que se llama derivadas o diferenciación, también se conoce con ese nombre. Y entonces vamos a mirar un ejemplo, ahora sí, ya que sí me están viendo la pantalla, de cómo se aplica esto de los cambios, de los cambios aquí de lo que les estoy hablando. Entonces me dice el ejemplo, voy a acercarlo un poquitico más para que lo vean mejor en pantalla, aquellos que de pronto tienen problemas de vista. Listo, entonces, ahí para que quede mejor en el video. Entonces nos dice, el volumen de ventas de gasolina, en cierta estación de servicio depende del precio por litro, del mismo, del combustible. Entonces, el volumen de venta, o sea, la cantidad de gasolina vendida, depende del precio de la gasolina en esa estación. Entonces, acá nos dicen, si P es el precio, vamos a representar el precio como P, el precio por litro en centavos, se encuentra que el volumen de venta Q, acá van a llamar ese volumen de venta, lo llaman Q, y está dado en litros por día, está dado por la siguiente fórmula matemática. Esta es una función. Entonces dicen, el volumen de ventas es igual a 500 que multiplica a 150 menos el precio por litro. El precio por litro. ¿De dónde salió la fórmula? No nos interesa. Algún analista matemático o algún analista de datos que tomó la tarea de revisar la información día tras día y de generar este modelo matemático. Este es un modelo matemático que representa el volumen de venta de una estación de servicio, cierta estación de servicio, entonces al día, dependiendo del valor del litro, en este caso, de gasolina. Los pongo en contexto, pues este es un libro, o los ejemplos que plantea el libro son relacionados con los americanos, entonces por eso hablan de litros y no de galones, nosotros hablamos de galones, no de litros. Y acá cuando me hablan que el precio está dado en centavos es porque me están hablando en dólares, ¿listo? Centavos de dólar. Entonces, no hay ningún, solo para hacer la claridad, para que no me van a perder. Entonces aquí nos piden calcular el incremento en el volumen de las ventas que corresponde, o que se genera, o que se produce, si se hace un incremento en el precio del litro de gasolina. Inicialmente estaba en 120 centavos y lo vamos a subir a 130. Entonces, vamos a mirar cómo afecta o de qué forma se ve involucrada la venta, o sea, el volumen de ventas, si se produce este pequeño o este ligero cambio en el valor del litro de gasolina. En este caso estamos hablando de 10 centavos nomás, el precio o el cambio en el precio, 10 centavos de dólar. Entonces, inicialmente, pues determinamos cuál es el incremento que se genera en el precio, pues ese es elemental, es coger el precio final menos el precio inicial. Entonces, voy a decir que P1 es 120, el precio inicial, y que P2 va a ser 130, que es el precio final. Entonces, hacemos la resta. Entonces, el delta P, o sea, el incremento en el precio, es igual a 130 menos 120. Y es igual a 10 centavos. Eso es lo que me representa este número que tenemos por acá. 10 centavos. Eso es el incremento en el precio.
incremento en el precio fue de 10 centavos. Entonces, pues ahí es elemental. Miremos qué pasa con la variable dependiente, o sea, con el volumen de ventas, con ese pequeño o ese ligero incremento en el precio. Entonces, vamos a mirar, vamos a calcular el cambio en Q. Entonces, inicialmente calculamos el volumen de ventas Q1 para un P1, o sea, para 120. Entonces, en la fórmula matemática que nos dieron, cambiamos la P por 120. Entonces, 500 que multiplica a 150 menos 120. O sea, 500 que multiplica a 30, o lo que es lo mismo, entonces 15.000. Entonces, el volumen de ventas, cuando el precio es de 120 centavos, es de 15.000. 15.000 dólares. Estamos hablando en dólares, ¿no? Ah, centavos, perdón, porque estamos manejando los centavos. El volumen de venta es de 15.000 centavos, ¿no? Habría que hacer la conversión que corresponde ahí. ¿Qué pasa si incrementamos o ya el precio de venta no es 120 sino 130? Entonces, entonces calculemos el volumen de venta en esa situación. Entonces, uso la misma fórmula. Se supone que ese es el modelo matemático del comportamiento de las ventas en la estación de servicio. Entonces, reemplazo la P por 130 y hacemos el cálculo. En este caso, pues me da 500 que multiplica 150 menos 130, que son 20, 500 por 20, que me da 10.000. Entonces, acá hay una diferencia, miren que cambiamos. Inicialmente estaba el volumen de ventas era de 15.000, ahora es de 10.000. Entonces, vamos a mirar qué pasa, qué sucede. Recordemos, perdón, aquí yo les dije centavos, esto no son centavos. Recordemos que Q es en litros por día. Qué pena, no es en plata, es en litros por día. Acá me lo dice el ejercicio. Entonces, estos 15.000 representa que en un día, si el precio de la gasolina es de 120 centavos el litro, se venden 15.000 litros. Pero si el precio de la gasolina es de 130 centavos, ya no se venden en los 15.000 litros, sino que se venden 10.000 litros. Entonces, aquí vemos un cambio en la variable dependiente, o sea, en la función volumen de ventas. En consecuencia, nos dice aquí, el incremento es simplemente la resta del valor final menos el valor inicial. En este caso, 10.000 menos 15.000. Mucho cuidado con el orden, porque primero se estaban vendiendo 15.000 y ahora se van a vender 10.000. Entonces, este es el valor final y este es el valor inicial. Entonces, siempre es valor final menos valor inicial. Q2 menos Q1. En este caso nos da menos 5.000. A 10.000 le restamos 15.000, nos da menos 5.000. ¿Qué representa este menos 5.000? Pues que simplemente vamos a tener una disminución. Este menos significa disminuir. Una disminución en ventas de 5.000 litros. Eso es lo que representa este número que tenemos acá. Entonces, acá nos dice que el incremento de Q mide el crecimiento de la variable Q, pues, o sea, de las ventas. Y el hecho de que sea negativo, acá nos da negativo, quiere decir que no aumenta, sino que disminuye, o sea, que decrece. En otras palabras, las ventas van a bajar. Eso es lo que representa este valor negativo. Entonces, en conclusión, el volumen de ventas decrece o disminuye o baja en 5.000 litros por día. Si el precio se incrementa 10 centavos. Eso es lo que representa eso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de eso de incrementos, que es de lo que se trata el cálculo de las derivadas. Entonces, miren, tenemos un pequeño incremento, un leve incremento en el precio de 10 centavos. Pero en el ejemplo, en el modelo que se plantea ahí, ese pequeño incremento, miren todo lo que me representa en el volumen de ventas, que es la función dependiente. Por acá Néstor me dice, no entiendo nada, ¿qué pasa? ¿Solo soy yo? No, creo que son todos. Vamos a volver a iniciarlo. Normalmente sucede eso. Es bastante simple o sencillo, solamente que como es un tema nuevo, entonces muchos se me pierden. Yo les pregunto, voy a ponerlo en un contexto diferente, en un ejercicio distinto. Vamos a ponerlo en el contexto de Néstor. Digamos que Néstor es un contador o cualquiera. Dígame, Néstor, dígame. Profe, qué pena. El audio. No, es que es el audio. El audio. ¿Todos me escuchan bien o me escuchan entrecortado? Ustedes Yo le son escucho problemas bien, de conectividad, profe. Néstor, del internet en tu casa.
Deje de bajar tantas películas y videos que está bajando ahí, verá que el internet le anda más rápido. Ah, no, entonces no sé. No, Bueno, vamos a nada, ver. profe, Voy a poner ojalá. un ejemplo similar a este, pero en otro contexto. Digamos que cualquiera de ustedes que se está formando como contador, la mayoría acá, ¿no? Entonces está ya con su título y resulta que tomaron la decisión de involucrarse en el cuento de realizar declaraciones de renta, lo que está ahorita pues en furor porque estamos en época de pago de impuestos de personas naturales. Entonces, digamos que usted fija una tarifa de 300.000 pesos por declaración de renta, por decir cualquier cosa. Me voy a inventar los valores, yo no sé cuánto están cobrando, ni cómo cobran, ni cómo fijan precios, ni nada. Sí sé que hay gente que hace declaraciones por 50.000 y sé que otros cobran 1.000.000 por la misma declaración. Eso ya es otro cuestionamiento. Pero para un ejemplo aquí, entonces, digamos que si usted cobra 250.000 pesos, entonces tiene una cantidad Q, voy a llamarla aquí Q, de declaraciones de renta por hacer. Si usted cobra 250.000, pero, bueno, bueno, voy a cambiarla, bueno, voy a bajarlo un poquito, voy a hacerlo más chiquito para que no me quede todo negativo. Digamos que si P vale 100, si usted cobra 100.000, ojo, no es que esa sea la tarifa, me la voy a inventar. Entonces, si usted cobra 100.000, entonces este es el modelo, bueno, este es el modelo matemático de la demanda de sus declaraciones de renta, por decir algo. Entonces, si usted cobra 100.000, si usted cobra 100, vamos a decir aquí, pues si usted cobra $100, pues para subirle el nivel. Si usted cobra $100 por una declaración de renta, entonces, ¿qué cantidad de declaraciones qué volumen de declaraciones va a tener? Entonces simplemente reemplazo aquí. Entonces, si yo cobro $100 por la declaración de renta, entonces vamos a tener aquí 150 menos 100, son 50 y 50 por 500, entonces me va a dar 25.000. Entonces yo voy a tener 25.000 declaraciones de renta. Entonces cambio este por 100 y hago la operación. La operación me da 25.000. ¿Y qué pasa si yo le bajo el precio? Entre comillas, ¿no? Ya no voy a cobrar 100.000, sino que voy a cobrar 50.000. Entonces, miremos qué pasa con el volumen de declaraciones que voy a elaborar. Entonces, si P vale 50, ya no cobro $100, sino $50, entonces 150 menos 50 me da 100. 100 por 500 me da 50.000. Mira, se incrementó. Pasé de hacer 25.000 a hacer 50.000, o sea, el doble, se me va a duplicar acá. Según este modelo matemático, no, me lo estoy inventando. Entonces, el incremento en el precio lo calculamos con el precio final menos el precio inicial. Si el precio final, perdón, fue de $50 y el inicial era de $100, pues el incremento fue de menos $50. O sea, de que disminuí la tarifa, bajé el precio en $50. ¿Y cómo calculo el incremento en el volumen de declaraciones de renta? Entonces la Q pasó de 25.000 que era el inicial a 50.000 que era el final. Entonces hacemos la resta. A 25.000, a 50.000, perdón, que es el final, le restamos 25.000 y entonces nos va a generar un incremento ahora sí porque es positivo de 25.000 declaraciones, por decirlo así. Bajando el precio que cobro a la mitad. Si siguiera este modelo matemático que me inventaron acá. No es que eso sea así, no lo van a subir así. Entonces, ¿cómo calculo el incremento? Simplemente cojo el valor final y le resto el valor inicial y pare de contar. Entonces, ¿qué pasa con la variable dependiente, en este caso Q, depende de P, si P tiene un pequeño cambio, si P tiene un cambio? Entonces, ¿de qué forma cambia Q? Entonces, eso se llama o se denomina incremento. Entonces, ¿cuál es el incremento que sufre una variable dependiente cuando la variable independiente tiene un cambio? Y se calcula, entonces, haciendo la resta del valor final de la variable menos el valor inicial. Y listo. Recordemos que si el resultado nos da negativo, quiere decir que no hay incremento, sino que hay decremento, o sea, que disminuye, que baja. Simplemente eso es lo que representa ese menos. Entonces, esa consigna la utilizan los matemáticos para definir o determinar o analizar o plantear el estudio de la derivada o de la diferenciación. Como les digo, otra operación matemática más que a partir de hoy se incluye en el abanico de opciones matemáticos de ustedes. ¿Cuál es la característica? Entonces, la característica para las derivadas se
remonta o se centra en que el incremento, en este caso de P, este acá, el incremento en P es mínimo, es casi cero, es un cambio instantáneo. ¿Qué pasa si primero cobraba $100, pero ahora ya voy a cobrar 99,99999 $9, que no es 100, pero es casi 100. En Q, sí P tiene ese pequeño cambiecito, que es casi cero, pero no es cero. Casi cero pero no es un valor muy cercano, pero sin llegar a ser ese vaso, un valor de cambio en P casi de cero, pero que no es cero. Entonces, cuando hagamos la resta, va a ser un valor casi cero, pero no es cero. Entonces, si yo digo, primero cobraba, bueno, finalmente, entonces la resta de esos dos valores va a ser menos 0,0000001, pero eso todavía no es cero. Es un valor muy chiquitico, casi cero, pero específicamente ahí, en ese cambio casi cero que se produce en la variable independiente y que trae de eso se trata esa operación. También recibe el nombre, aparte de derivada o de diferenciación, como razón de cambio. También se le conoce con ese nombre a las derivadas, como la razón de cambio de una función. Entonces, pues esa es la introducción a este último capítulo. Esto es más una cuestión en el siglo XVIII, un matemático muy matemático, físico y investigador y de todo, y científico de la época, plantea estoy haciendo referencia de un personaje que ustedes conocen por la física que se llama Isaac Newton, que fue aquel que planteó la ley de la gravedad de manzanas y le cayó una manzana en la cabeza, y a partir de eso se dedicó a investigar cuál era ese fenómeno y llegó a al descubrimiento no fue una invención, al descubrimiento, al planteamiento de la ley de la gravedad. No sé si recuerdan a Isaac Newton. Entonces, función cuando hay un cambio casi mínimo en su variable independiente. Y a eso lo llamó derivada o diferenciación. Por acá Alicia me escribe que también me escucha pausado. ¿Alguien más me escucha así entrecortado? Problemas del internet. A ratos, me dice Alicia. A ver. Problemas de conectividad, tanto de pronto mía, bueno, si los demás me escuchan bien, entonces no es mía, la velocidad del internet de ustedes está fallando un poquito entonces, creo yo. Les decía entonces, Isaac Newton en el siglo XVIII nos plantea ese postulado. Entonces, sobre la misma fecha, pues ahí de manera anecdótica, al mismo tiempo, ojo, un alemán, Isaac Newton es inglés o era inglés, en Alemania otro personaje, otro matemático de la época, hacía el mismo descubrimiento, pero de una forma diferente, completamente distinta, planteándose otras cosas, pero llegó a las mismas conclusiones. Entonces, ese alemán de apellido Leibniz, ese sí no fue tan famoso como Newton, durante mucho tiempo fue acusado de plagio. La gente de la época decía que él se le había robado todo su trabajo a Newton y entonces incluso se murió siendo pues un delincuente entre comillas, ¿no? Pero con el tiempo se descubrió de que no, que él había hecho lo mismo pero de una manera diferente, por un camino distinto, pero había llegado a las mismas conclusiones. Entonces, hoy por hoy, tanto Newton como Leibniz son conocidos como los padres del cálculo matemático, todos dos del siglo XVIII. Pero el mayor crédito en su época se lo llevó Newton. Y pues hoy por hoy, pues todavía, bueno, mentira, si leemos un poquito, pues nos damos cuenta que los dos lo hicieron, pero muchas veces se le da más renombre al señor Isaac Newton. Tal vez por lo que era inglés y bueno, la incidencia en el círculo científico de la época de los ingleses era mucho mayor que la de los alemanes. Pero bueno, es un poquitico de historia. Cierro ese capítulo ahí.
Les digo que es una herramienta matemática a nivel de ingeniería, es supremamente fundamental, se utiliza demasiado a nivel de ingeniería y a nivel de otros campos, incluso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, que es el campo de ustedes, se utiliza. Entonces, la próxima semana que hablemos un poquito de problemas, miramos de qué forma influye o de qué forma se relaciona esta parte matemática con la formación profesional de ustedes. Entonces, por ahora voy sentando la introducción y un poquito los principios, y en la próxima sesión o en la próxima tutoría miramos un poquito de problemas que se resuelven utilizando esta operación matemática que se llaman las derivadas. Entonces, primero partimos del concepto de razón de cambio de incrementos, que es el que estamos mirando acá, el que vimos en el ejemplo. ¿Cómo cambia una función o cómo cambia una variable dependiente cuando hay un cambio en su variable independiente? ¿Cuál es el incremento o el decremento que sufre la variable? Y cuando me remito específicamente a un incremento muy pequeñito, casi de cero, en la variable independiente, en este caso era el precio, cuando este cambio aquí es muy pequeñito, es casi cero, entonces, ¿de qué forma incide o de qué forma cambia la variable dependiente? De eso se trata la derivada o la diferenciación. De eso se trata. Entonces, vamos a mirar un poquitico de la teoría. Bueno, aquí gráficamente se los puedo representar o se los puedo resumir. Acá tengo el eje horizontal que representa la variable independiente. Tenía un valor inicial x1 y un valor final x2. Para ese valor inicial x1 existe un y1, o sea, un valor de la función, un valor de y. Y para ese valor final x2 existe un valor y2 de la función. Entonces, el cambio en x está determinado como la resta de x2 menos x1, a eso llamamos delta x. Y el cambio en y está representado como la resta del valor final y2 menos el valor inicial y1. Es eso, esa diferencia. Entonces, ¿de qué se trata la diferenciación o las derivadas? En cerrar este espacio entre x1 y x2 tanto como se pueda, casi llevándolo a cero, sin llegar a ser a cero. O sea que este x2 se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, se va a quedar aquí casi al ladito de x1. Profe, dígame, Néstor. O sea que eso en ingeniería se utiliza como para disminuir el margen de error. Y en ustedes en financiera también. También. Márgenes, eso, márgenes. La gran aplicación, por ejemplo, desde el punto de vista financiero o económico es en márgenes. Entonces, la próxima semana haremos algunos ejemplos o algunos problemas que hablen de márgenes. Entonces, por ejemplo, costo marginal, por ejemplo. Ese es márgenes. Entonces, para eso aplica esta parte de la matemática en la formación profesional de ustedes. Y también a nivel de ingeniería, a nivel de arquitectura y a nivel de otras ciencias, lo que se busca es eso. Entonces, cierro aquí gráficamente diciéndoles, ¿qué pasa con la función? ¿Cuál va a ser el incremento en la función? Si la x, acá el cambio en la x, yo la cierro lo más que pueda acá. Este espacio que hay aquí, lo cierro lo más que pueda. Voy a hacer un pequeño zoom sobre el muñeco. Ya me perdí acá, voy a bajar otro poquito. Se me perdió acá el zoom y la barré. Listo, por acá está. Entonces voy a bajarlo aquí. Listo, para verlo más grande. ¿Qué pasa si este espacio entre x2 y x1 se cierra, se cierra, se cierra? Se cierra tanto que es casi cero sin ser cero. Si yo miro acá, y1 tiene un valor. Y si me muevo una puntica muy chiquitica acá, pues va a tener otro valor. Entonces, lo que busca la diferenciación o las derivadas es mirar qué tan significativo, qué tanto es ese pequeño incremento que se produce en y. De eso se tratan las derivadas. Y eso aplica entonces, en el caso puntual de ustedes, como lo decía Néstor, entonces, en márgenes, costos marginales o precios marginales. Desde el punto de vista financiera, tenemos varias aplicaciones que las veremos en los problemas de la próxima clase. Entonces, gráficamente se representa así. Entonces, si este espacio aquí se cierra tanto, 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 que es casi cero, pero sin llegar a ser cero, ¿cuál es el cambio que se produce en la función? ¿Cuál es el cambio que se produce en y? De eso se trata entonces la diferenciación o las derivadas.
Bueno, teniendo ese principio teórico o ese concepto teórico inicial más o menos definido, entonces vamos a hablar ahora sí de lo que es la derivación o de lo que es la diferenciación. Entonces, cuando veamos los problemas vamos a hablar de costos marginales, ingresos marginales, utilidades marginales. La próxima semana hacemos algunos ejemplos de esos. Vamos a hablar específicamente entonces de las derivadas. Ya que hablamos de los límites, entonces hablemos de la diferenciación o derivadas. Entonces, tema final de la asignatura Matemáticas 2. Se llama derivada y está definida de la siguiente forma o de la siguiente manera. Bueno, acá me dan un ejemplo introductorio teniendo claro ese concepto de cambio de diferenciación. Crecimiento de población, me dicen que en cierta parte, durante un periodo de 10 años comprendidos entre 1970 y 1980, se encontró que la población de ese sitio estaba dada por esta fórmula. Si yo quiero saber cuál fue el cambio que se produjo, pues entonces simplemente hacemos lo que estamos haciendo ahorita, dándole el valor a T. Entonces, 1970, por ejemplo, y 1980, para tomar los extremos, y analizamos. O si quiero ver el incremento poblacional de un año a otro, entonces puedo tomar T como 1970 y T1 y T2 como 1971 y hacer el incremento, hacer lo que estábamos haciendo ahí. Es un pequeño ejemplo haciéndole alusión a lo que estábamos viendo ahorita. Entonces simplemente haciendo ese cambio, ese incremento. Vamos a mirar acá. Entonces, la definición de lo que se denomina o de lo que se llama derivada. Entonces, matemáticamente hablando, voy a hacerle acá un zoom para que lo veamos bien. Entonces, la definición matemática de la operación llamada derivada. Me dicen que si Y es una función de X, si Y es f de X, ¿sabe que Y depende de X? La derivada de Y con respecto a X, ¿sabe? Con la variable independiente, se denota, ojo, esta es la representación simbólica matemática, de Y dividido de X, de Y de X. Así se representa simbólicamente la derivada, la operación llamada derivada, ojo. Se representa simbólicamente así, de Y de X. Y está definida por, miren acá está, esto se llama la derivada de Y con respecto a X. X es la variable independiente, Y es la variable dependiente. La derivada de Y con respecto a X. Esta es su representación simbólica. Y matemáticamente está dada como el límite cuando, por eso el concepto del límite que vimos. Delta X tiende a cero. O sea que el incremento en X es casi cero, sin llegar a serlo. Cuando el cambio en X es casi cero, sin llegar a serlo. De el cambio de la función sobre el cambio de la variable independiente. Entonces, en plata blanca, lo que estábamos viendo ahora en el ejemplo. Decíamos, el incremento en Y, digamos en el ejemplo que puse, Néstor es un contador profesional que realiza declaraciones de renta. Y si cobra $100 por una declaración de renta, entonces X era el precio. Si cobra $100, entonces la cantidad de declaraciones que puede hacer en un año es de 25,000. Pero, si Néstor cobra $50, o sea que le bajó al precio, la cantidad de declaraciones de renta que puede hacer es de 50,000. Entonces nos decía pues en el ejemplo que les ponía ahorita. Entonces, analizamos eso. Entonces, el delta X va a ser de $100 menos 50. O sea, de menos 50 nos va a dar el precio final menos el precio inicial. O sea, $50 menos 100. Y el incremento en el volumen de declaraciones de renta va a pasar de 50,000 que era el final menos 25,000 que era el inicial. Entonces, 25,000 declaraciones más. Si disminuimos en $50 el precio. Pero, cuando voy a hablar de la derivada, ese cambio en el precio va a ser mínimo. Ese delta X va a ser casi cero. Entonces, por ejemplo, ya no cobraba $100. Ahora vamos a cobrar 99,999999. Casi cero va a ser el incremento. Pero no es cero. Si fuera cero, cobraría los mismos $100. Entonces, voy a pasar de una tarifa de $100 a una tarifa de 99,999999 dólares. Es un incremento de casi cero.
pero no es cero. Entonces, ¿qué pasa con la función? ¿Cuál va a ser el incremento en la función? Y cuando evaluamos ese límite, encontramos o calculamos la derivada. Abro un paréntesis. De su definición, yo lo puedo resolver con límites, como lo vimos en el capítulo anterior. Pero, al igual que con los límites, como vimos la semana pasada, unos matemáticos en cierta época se pusieron a hacer muchos ejercicios y encontraron unas generalidades. Y a partir de esas generalidades se generaron unas propiedades o unas leyes para el cálculo de las derivadas. Entonces, yo puedo calcular el límite, pero ya vimos que es un procedimiento de pronto un poco más largo, porque en muchas de esas ocasiones, o mejor dicho, en muchas no, en esta particularmente, si x vale 0, acá abajo, me queda una división entre 0. Entonces, ya vimos que aplicando propiedades o leyes de límites no lo puedo hacer, tendría que hacerlo con el primer método, que era el método numérico. Entonces, darle valores muy cercanos a 0 por la izquierda y por la derecha. O sea, 0.00001, 0.1, 0.01 o menos 0.1, menos 0.01. Entonces, ese cálculo se vuelve muy largo, pero gracias a los matemáticos de esa época se llegaron a unas generalidades y hoy por hoy tenemos unas leyes o unas propiedades para el cálculo de la derivada. Entonces, no tengo que hacerlo con el límite. En su momento, ojo, en su momento el señor Isaac Newton, el señor Leibniz, hicieron esto manualmente. Entonces, las implicaciones o los desarrollos matemáticos eran largos. Hoy por hoy, usted lo hace con la calculadora y listo. Hace los cálculos matemáticos de la función, dándole valores, así como les mostré al principio de la clase pasada, en una aplicación informática o en una calculadora científica. Pero en esa época, estoy hablando del siglo XVIII, pues había que hacerlo a mano todo, completamente todo. Entonces, imaginen cuánto tiempo tuvieron que invertir estos señores en hacer un montón de ejercicios para poder llegar a unas generalidades y poder escribir las propiedades o leyes para el cálculo tanto de los límites como de las derivadas. Entonces, simplemente haciéndoles esa claridad. Yo no los voy a involucrar en el cálculo matemático así pues con plastilina, por decirlo así, o el cálculo básico o inicial de una derivada, no es el caso, porque hacer un solo ejercicio implicaría un rato bastante considerable, un rato larguito, dependiendo pues de la función, pero pues en últimas pues no es el objetivo, porque ustedes no se están formando como matemáticos, por decirlo así. Al matemático sí le interesará saber y estudiar en detalle todo el proceso paso a paso del cálculo de límites y no sé qué. A nosotros nos interesa es poder usar la derivada para algo práctico en su formación profesional. Entonces, por eso voy a omitir todo ese desarrollo numérico matemático de la derivada y voy a aterrizar en las propiedades de una vez, en las leyes, para no tener que ver todo ese proceso matemático. Aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo, muy sencillo, no más para que tengan idea, pero no lo vamos a usar, simplemente se los voy a mostrar para que tengan conciencia de eso. Y vamos a aplicar, son las propiedades o leyes directamente, o sea, las generalidades que hicieron los matemáticos en ese momento. Entonces, como les digo, les voy a mostrar por acá un ejemplo de este proceso matemático, con un ejemplo sencillito. Acá nos dicen, finalmente, para rematar esta definición, que esta es la definición matemática, a la derivada también se le conoce o se le da el nombre de coeficiente diferencial. Y a la operación de calcular la derivada de una función se le denomina también diferenciación, lo que les decía. También se conoce con este nombre. Si la derivada de una función existe en un punto en particular, decimos que f es diferenciable o es derivable en ese punto. Y existen diferentes formas simbólicas matemáticas de representarla. Cualquiera de estas es válida, cualquiera de estas significa lo mismo. Si yo hablo de multiplicación, yo puedo expresar la multiplicación con una X, como me enseñaron en primaria, pero también la puedo representar con un puntico. Yo coloco 3, un punto medio, no en el piso, sino medio, 2, dice 3 por 2. O también las puedo encerrar entre paréntesis. Yo coloco 3 entre paréntesis, al ladito coloco 2 entre paréntesis, estoy hablando de la multiplicación de 3 y de 2.
entonces de 3 por 2. Entonces aquí con la diferenciación o con la derivada pasa lo mismo, o con la división, por ejemplo, usted la división la puede expresar con la rayita y el puntico arriba y el puntico abajo, o también la puede representar con el slash, con la barra oblicua, o también la puede expresar con esta rayita así en forma de fracción. Cualquiera de las tres representa la misma operación. Entonces aquí les voy a mostrar diferentes formas de expresar la derivada. Cualquiera de ellas es viable. Ahorita la que veíamos decía de y de x, pero también la puedo tener así, vea, de entre paréntesis y debajo de x, o de f de x, si voy a usar el concepto de función, o de f de x. Estas no son tan comunes. Las más comunes son estas, vea, y prima, y comita, eso significa la primera derivada de y comita o y prima, o f prima de x. Estas dos tal vez sean las más comunes, y prima o f prima de x. Entonces, esto significa la primera o la derivada de y. Esto significa la derivada de la función, que es lo mismo porque y es igual a f de x. Entonces, y prima es igual a f prima de x, es lo mismo. Tomando el concepto de función. ¿Por qué son las más comunes? Porque ahora, antes cuando hablábamos de funciones, decíamos que y era igual a f de x. Entonces, ahora que hablemos de derivadas, pues y prima es igual a f prima de x. La derivada de y es igual a la derivada de la función. Estas tal vez sean las más populares, pero cualquiera de estas se pueden encontrar o pueden utilizar. Incluso la que les decía ahorita. Todas indican lo mismo, de y de x, de y de x, o de y dividido entre de x. Cualquiera de estas significa lo mismo. Es como si hablo de división y en vez de usar esta barra, esta línea acá en forma de fracción, utilizo la barra o el slash, como esta de acá, que significa lo mismo. Utilizo la rayita y el puntico arriba y el puntico abajo. Son diferentes formas de representar la misma operación. Entonces, cualquiera de estas representaciones me indica que están hablando de la derivada. Cualquiera de estas, no es nada más. Cualquiera de estas representaciones simbólicas. Todas se utilizan en matemáticas. Las más comunes, como les repito, van a ser estas dos. Y prima o y comita, pues para decirlo así, o f comita x. Esta tilde, como una comita que se pone arriba, se llama un apóstrofe. Normalmente le llamamos y prima o f prima, esa rayita o esa coma o esa tilde, una tildecita que tenemos arriba. Entonces, para diferenciar la función original de la función derivada. Esta es la función original, esta es la función derivada. Esta es la y original, esta es la y derivada. Entonces, simplemente representación matemática. Dependiendo del libro que usted utilice, pues puede encontrarse esta o puede encontrarse cualquiera de estas. En la mayoría coinciden en esta representación. Pero, no, como les digo, cualquiera de estas representa exactamente lo mismo. Vamos a mirar un ejemplito de la aplicación o de la implicación de el cálculo de una derivada utilizando el concepto de límite. Listo, entonces se los voy a mostrar aquí. Nos dicen que... bueno, aquí, mentiras, ni siquiera aquí sí los llevan al concepto de límite, por acá está. Listo, entonces me dicen, por ejemplo, si me dan una función, y igual a f de x, que es 2x al cuadrado más 3x más 1. Nos dicen, evalúe, bueno, pero aquí ya puntualmente en un punto, aquí no utilizan el concepto de límite todavía. Esta vez, ese es el que yo quiero que observemos o que miremos, el concepto de límite. Acá en este no está. En este no está. Lo toman es como el de razón de cambio. En el otro documento sí está. En el de la guía en el módulo de la asignatura sí está. A lo que quería llevarlos o a lo que quería mostrarles, pues aquí está muy simplificado, porque acá usan el delta X. En la de la guía de la universidad se utiliza todo el desarrollo del límite como tal. Entonces, miren, simplemente miren, así no entiendan qué dice acá, simplemente miren, observen el desarrollo matemático que implica hacer el cálculo con el principio básico, como lo hicieron Newton o como lo hicieron Leibniz en su momento. Entonces, es el cálculo de un límite de una función, bueno, de un desarrollo matemático un poco complejo, dependiendo pues de la estructura de la función. En este caso, pues la función era raíz de x, entonces esta función pues no es tan facilita.
pues tratándola desde el punto de vista desarrollo derivadas, porque se me genera una representación un poco extensa. Y debo de calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de esa representación. Entonces, hacer todo ese proceso matemático, pues para los matemáticos debe ser interesante. Para ustedes lo dudo demasiado, porque si utilizamos las propiedades, todo ese desarrollo matemático se simplifica en aplicar una fórmula y listo. Entonces, la respuesta va a ser exactamente la misma. Entonces, después de hacer todo ese proceso matemático, se llega a la conclusión que la derivada de la raíz cuadrada de x, que era la función original, de acá, f de x vale raíz cuadrada de x, la derivada de eso, después de hacer todo un proceso matemático, es un medio que multiplica a la raíz cuadrada de x. Esa es la derivada. Aplicando una fórmula, que es la de las propiedades de las derivadas, esto sale de inmediato, sale de una. Y no tengo que hacer todo el proceso matemático y mucho menos calcular el límite. Entonces, ¿para qué vamos a incurrir en todo un proceso matemático un poco extenso que es muy propenso a que nos equivoquemos fácilmente porque hay que hacer un montón de operaciones? Sí, lo vamos a poder hacer de una manera más fácil aplicando las propiedades. Entonces, a eso es a lo que me refiero en el documento de la universidad. Creo que lo tengo aquí abierto. Y creo que aquí está así. En la guía aparece el desarrollo matemático, mírenlo, con límites, pero en últimas vamos a llegar a la misma conclusión, que al final lo que voy a hacer, aquí sí hay ejemplos calculándolo con el límite, entonces lo pueden revisar, pero al final, miren acá los desarrollos matemáticos, son cálculos matemáticos, voy a acercarme un poquitico más acá, que implican el cálculo del límite, son desarrollos matemáticos más largos, que son más propensos a que yo me equivoque en su desarrollo, pero que al final voy a llegar a una respuesta que es exactamente la misma que si utilizo las propiedades o leyes para el cálculo de derivadas. Entonces, no es necesario desgastarnos matemáticamente hablando, porque al final voy a llegar a esto, a aplicar la ley de la derivada para el cálculo de la misma. Entonces, pues no tiene mucho sentido hacerlo. Hago la analogía con el límite. Entonces, recuerdan que el primer método era el numérico y el tercero era el analítico. Entonces, si hicieron el taller que les puse la semana pasada de cálculo de límites usando las leyes, pues en ese no se demoraron casi nada, porque eso era casi que automático, casi que de inmediato salía la respuesta. Entonces, lo mismo pasa aquí. Si yo utilizo la definición inicial de derivada, el procedimiento es largo. Ojo, ¿se puede hacer? Sí, pero es largo y es propenso a que nos equivoquemos porque como es un poco extenso, pues hay muchas posibilidades de que me cambie un signo o de que me equivoque en una operación y el resultado no va a ser el correcto y voy a gastar un montón de tiempo sabiendo que lo puedo hacer de una forma casi que directa o una forma pues mucho más corta aplicando las leyes o aplicando las propiedades. Entonces, por eso omito esa parte de matemática. Como les digo, ustedes no son estudiantes de matemática, entonces, pues no se hace necesario entrar en ese detalle o en esa minucia de las derivadas. De pronto a los matemáticos sí les debe interesar un poco ese concepto, pero a nosotros realmente no. A lo que nos representa o a lo que realmente nos convoca a nosotros las derivadas son sus aplicaciones. Es poder utilizarlas en la solución de problemas. Ya de ahí para allá, toda la minucia matemática de cómo se desarrollan, pues se lo podemos dejar a los matemáticos. Pero para nosotros, pues no es urgente hacer ese estudio. Entonces, vamos a mirar un poquito esas leyes y a mirar de qué se trata ese cuento. Entonces, por acá encontramos algunos ejemplos, lo que les decía, analizar la función cada vez más cercano al cero, sin llegar a ser cero. Entonces, vamos a mirar por acá. Entonces, algunas de las propiedades que se cumplen o que se aplican en el cálculo de las derivadas. Vamos a alejar aquí un poquitín para verlo mejor. Listo. Derivadas de funciones elevadas a una potencia. Entonces, a partir, como les digo, de muchos ejercicios, aplicando el concepto de límite, se llegan a unas generalidades que se aplican en el cálculo de las derivadas de forma inmediata. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas cuantas. Me dicen, la derivada de una función, bueno, primero, la derivada de una constante, de una es cero. Una constante es un número
real cualquiera. O sea, si y es igual a 5, por ejemplo, su derivada es 0. Eso me dice ya la ley. Ya me lo dice. No tengo que demostrarlo. ¿Lo puedo demostrar? Sí, aplicando todo ese aparato matemático que les estaba mostrando ahí. Pero no se hace necesario. ¿Para qué? Si yo ya sé que va a dar 0. Pues ¿para qué voy a hacer todo ese procedimiento? Si yo sé que hay una ley que me dice la derivada de una constante es 0. ¿Qué es una constante? Un número real cualquiera. Si a mí me dicen y es igual a 1, su derivada es 0. Y es igual a 10, su derivada es 0. Y es igual a 50, su derivada es 0. Y es igual a menos 50, su derivada es 0. Y es igual a un medio, una constante, su derivada es 0. Y es igual a la raíz cuadrada de 3, su derivada es 0. Si la función es un número, no tiene variable independiente, la derivada es 0. Siempre. Entonces, ¿para qué hacer todo un desarrollo matemático para llegar a esa respuesta? Si yo ya sé que la ley me plantea eso. Entonces, no me voy a desgastar haciendo. Luego me dicen, si la función y es igual a x, o si y es igual a x, entonces la derivada de y de x es igual a 1. ¿Cómo lo puedo mostrar? Haciendo todo el procedimiento matemático con el cálculo del límite. No es necesario. Tenga en cuenta, si y es igual a x, su derivada vale 1. Y listo, no se complique. Si y es igual a x, la derivada vale 1. Llevado al plano cartesiano o a la representación gráfica, se podría entender muy fácilmente. Si y es igual a x, entonces... Profe, dígame. disculpe. Dígame. Profe, ¿de eso se va a tratar el parcial de ahora? No, Es que yo no, estoy nada, no tiene nada que ver con esto. Nada tiene que ver con esto. Esto tiene que ver con el parcial final. El parcial de ahora solamente límites. Solo límites. O sea, lo que vimos la semana pasada y hace 15 días. Nada tiene que ver con este contenido. Este es para el parcial final, o sea, para la última tutoría. O sea, dentro de 15 días. Entonces, este todavía no tiene nada que ver. Dígame, ¿A qué horas está el parcial en la plataforma? A las 12:30 terminamos y se los activo. Listo, profe, gracias. Entonces, les decía, no me va a complicar con el desarrollo matemático, voy a aplicar la ley de una. Entonces, si y vale x, si y es igual a x, su derivada es 1. Listo, no es nada más. Si y es x al cuadrado, su derivada es 2x. Y voy a sacar una generalidad. Si y vale x al cubo, su derivada es 3x al cuadrado. Vamos a sacar una generalidad. En general, si y es igual a una potencia de x a la n, su derivada es la potencia multiplicada por la misma variable y el exponente le restamos 1. Ejemplo, x al cubo. Entonces, su derivada es, la potencia es 3, la vamos a multiplicar. Coloco la misma variable, x, y le resto 1 al exponente, 2. No se preocupen, la próxima semana hacemos ejercicios de esto, todos los que quieran, solo ejercicios. ¿Por qué? Porque al principio ustedes dicen eso tan raro, ¿de dónde sale? No me preocupo, tranquilo. Con los ejercicios se van a dar cuenta que no es tan complicado. Okay. No es tan raro. Dígame. O sea que si fuera, por ejemplo, x a la 6, la derivada sería 6x a la 5. Exacto, Néstor. Bajo el exponente, coloco la misma variable y le resto 1 al exponente. Si fuera x a la 10, ¿cuál sería la derivada? 10x a la 9. Exactamente. Si fuera x a la 100, ¿cuál sería la derivada? 100x a la 99. Exactamente. Entonces, allá voy a llegar con esta generalidad. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el exponente de la x en la primera? Un 1 invisible. Bajo el 1 y le resto 1, queda x a la 0. Hay una propiedad matemática que dice que todo número elevado a la 0, ¿cuánto da? ¿Cómo van a decir que es 0? Todo número elevado a la 0, propiedad de las potencias, matemática 1. Todo número elevado a la 0 da 1. 1, exacto. Da 1, por eso acá nos dio 1. Si vale 2, bajo el 2, multiplico por la x y le resto 1 al exponente, entonces queda x a la 1. Miren, acá está. 2x a la 1, lo que pasa es que el 1 se vuelve invisible. Si vale x al cubo, bajo el 3 y le resto 1 al exponente, 3x al cuadrado. Si vale 10, bajo el 10, 10x y le resto 1 al exponente, 10x a la 9. Esa es una generalidad cuando la función es una potencia de x.
Entonces, en forma general, aquí no a ver, acá está la demostración matemática, no me interesa, acá están los ejemplos. Si la función vale 6, la fórmula o la propiedad me decía la derivada vale 0. Si la función vale 3 medios, es una constante, su derivada vale 0. De una, sin ningún problema. Acá está la generalidad que les digo. Si y es igual a una potencia de x, ¿ves? Su derivada es el exponente multiplicado por la variable y le restamos 1 al exponente. Y listo. Podemos verlo en esos ejemplos que estamos haciendo o estamos diciendo. Mírenlo acá. Si x está elevado a la potencia 7, y igual a x a la 7. Su derivada es, bajo el 7 a multiplicar y le resto 1 al exponente. Entonces 7x a la 6. Puede ser un número fraccionario el exponente, por ejemplo, acá. Y a la 3 medios. Bajo ese 3 medios, pongo a multiplicarlo con la variable y al exponente le resto 1. Es 3 medios menos 1. Ustedes ya saben restar fraccionarios, entonces 3 medios menos 1 me da 1 medio. Entonces la respuesta sería 3 medios, que era la potencia inicial, multiplicada por y le restamos 1 al exponente, me quedó a la 1 medio. Por acá tengo varios otros ejemplos de lo mismo. Por decir algo, sí, la función es 1 sobre la raíz cuadrada de t. Para poder resolver esta señorita, voy a escribir esto como una potencia. Ya vimos también por allá en Matemáticas 1 que yo una raíz la puedo escribir como una potencia. Simplemente elevándola, la variable, o en este caso la t, elevándola a, este caso es cuadrada, raíz cuadrada, entonces la elevo a la 1 medio, porque es cuadrada. Si fuera cúbica, la elevo a 1 tercio. Si fuera raíz cuarta, la elevo a la 1 cuarto. Si fuera raíz quinta, la elevo a la 1 quinto. En este caso, elevo la t a la 1 medio, porque es raíz cuadrada. Y para tenerla en la parte de arriba, le cambio el signo al exponente, propiedades de las potencias, por eso queda t a la menos 1 medio. Recuerden que propiedades de las potencias, miren, toda la historia matemática que ya tenemos sigue funcionando para poder entender esta transformación. Lo que dice aquí es lo mismo que dice acá. Acá dice 1 sobre la raíz cuadrada de t y acá dice t a la 1 medio. Esas dos cosas son iguales, son equivalentes, porque si yo le aplico propiedades de las potencias a esto, yo lo puedo escribir así. Esta raíz cuadrada de t es lo mismo que t a la 1 medio, o sea, me queda 1 sobre t a la 1 medio. Y si yo quiero subir la potencia a la parte de arriba, le cambio el signo. Entonces lo pongo negativo. Entonces por eso queda t a la menos 1 medio. ¿Qué se hizo el 1? Pues se desaparece porque queda acá invisible. Simplemente es eso. Y ya cuando queda así, le puedo aplicar la propiedad de la derivada. ¿Por qué? Porque esto es una potencia de la variable. Entonces, bajo el exponente menos 1 medio lo pongo a multiplicar. La variable sigue siendo la misma, t. Y al exponente viejo le resto 1, menos 1 medio menos 1. Esta resta me da menos 3 medios. Entonces la derivada da menos 1 medio de t a la menos 3 medios. Y listo. Pero para poder hacer esto, necesito esa historia matemática del colegio, de la primaria, propiedades de las potencias, que recordamos un poquitico en las matemáticas 1. Entonces, es eso. Acá me lo van complicando, entre comillas, pues porque van colocando ejercicios un poco más complejos, pero el concepto es el mismo. Bajo el exponente, lo pongo a multiplicar a la variable y a la variable le resto 1. Acá hay otro ejemplo, 1 sobre u al cuadrado. Entonces, este u al cuadrado, miren que aquí ya no tengo que hacer muchas transformaciones, la voy a subir arriba. ¿Cómo lo subo? Cambiándole el signo al exponente. Entonces queda u a la menos 2. Simplemente lo subí, algo parecido a lo que pasó acá. Y aplico la propiedad de la derivación. Bajo el exponente a multiplicar, menos 2, la variable es la misma, u, y le resto 1 al exponente, menos 2 menos 1. Entonces eso queda menos 2, u a la menos 3. Esta sería la derivada de esta función. Si quiero volver este exponente positivo, aplico propiedades de las potencias, lo paso abajo y le cambio el signo. Que fue lo que hicieron acá. Pero lo hubiera podido dejar acá sin ningún problema. Esto se llama una ley o una propiedad que se aplica si x está elevada a una potencia. Acá tenemos más ejemplos, lo mismo de la de ahorita. Si y es igual a x, entonces es x a la 1
bajo el 1 a multiplicar, le resto 1 al exponente, lo que les decía, queda x a la 0, y todo número elevado a la 0 pues da 1. Todo número elevado a la 0 da 1. Y listo, eso es lo que decía por allá. Entonces, aplicar. Primera, bueno, tengo dos leyes o dos propiedades. Si la función es constante, la derivada es 0. Si la función es constante, la derivada es 0. Primera. Si la función es una potencia de x, su derivada es, bajo el exponente, lo pongo a multiplicar a la variable, y a la variable le resto 1. Y esa va a ser la derivada. Ejemplos sencillos, los que les estaba diciendo al principio, aquí me los complicaron un poquitico más, según el nivel de la representación de la función. Pero, si x es igual, si y es igual a x a la 50, la derivada es igual a 50 que multiplica a x a la 49. Si y es igual a x a la 15, la derivada es igual a 15 que multiplica a x a la 14. Si y es igual a x a la menos 2, la derivada es menos 2 que multiplica a x a la menos 3. Entonces, se aplica la misma fórmula, la misma generalidad. Lo que pasa es que entre más compleja sea la función, ¿verdad? Entonces, pues, entre comillas, se me va a complicar un poco más el cálculo de esa, o aplicar esa ley. Finalmente, para terminar y no meterles más cosas por el día de hoy, lo hacemos la próxima semana haciendo ejemplos, haciendo ejercicios. Entonces, en términos generales, si yo tengo una función que está representada por una constante y que multiplica a una variable de x, a una potencia de x, perdón, entonces la teoría o las propiedades me permiten sacar la constante a multiplicar y hacer el cálculo, como lo hicimos arriba, de la variable, de la derivada de la variable. Ejemplo, las que estaban acá eran x al cuadrado, x al cubo, x a la 5. Si ya la función no es así, sino que es, por ejemplo, 2x al cuadrado. Voy a decir que esta u es x al cuadrado y que esta c es 2. 2x al cuadrado. Entonces, la derivada se obtiene al sacar la constante a multiplicar y calcularle la derivada a la variable. Entonces, en este caso, si es 2x al cuadrado, la derivada se va a obtener sacando el 2 a multiplicar y derivando x al cuadrado. Ya dijimos que la derivada de x al cuadrado era 2x. Entonces va a quedar 2 que multiplica a 2x. O sea, hace 4x. Vamos a mirarla. Aquí más abajo deben haber algunos ejemplos. Aquí está. Bueno, se las ponen con unas bien feas. Por ejemplo, 1 sobre t. Ve, 4 sobre t. Entonces aquí la constante es 4. T lo coloco arriba como t a la menos 1. Saco la constante a multiplicar y derivo t a la menos 1. La derivada de t a la menos 1 es menos 1 baja a multiplicar y le resto 1 al exponente. Entonces queda t a la menos 2. Cuando haga esta multiplicación va a dar 4 por menos 1, que da menos 4, y t a la menos 2. Aquí se tragaron el menos. Aquí queda menos 4t al cuadrado. Abajo, pues, o t a la menos 2 arriba, si lo quieren ver así. Esperen a ver si aquí hay uno más. No, aquí todos ya se vuelven un poco más complejos. Bueno, los que están en la guía están más simples. Ah, bueno, acá hay uno más largo. 3x a la 4. Entonces, digamos que solo voy a sacarle la derivada de esta. Aquí ya es la generalidad si tengo varios. La derivada de 3x a la 4 es, saco el 3 a multiplicar y derivo x a la 4. La derivada de x a la 4 es, bajo el 4 y le resto 1 al exponente. Es 4x al cubo, vean, acá está. Entonces queda 3 que multiplica a 4x al cubo. Sería la derivada de este, así en esa forma. O sea, 12x al cubo. Si tengo, por ejemplo, la derivada de menos 5x al cubo, entonces saco el menos 5 a multiplicar y derivo x al cubo. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Entonces, acá está. Entonces queda menos 5 que multiplica a 3x al cuadrado. Si la función es 7x, solo 7x, 7 es una constante, la saco a multiplicar y derivo la x. Ya habíamos dicho que la derivada de x daba 1, entonces da 7 por 1. Y la derivada de un 2, el 2 es una constante, ya hemos dicho que la derivada de cualquier constante es 0. Eso es lo que tenemos por acá.
Entonces, simplemente para aplicar la generalización, si tengo una potencia de x multiplicada por una constante, una potencia de x multiplicada por una constante. Entonces, la constante sale a multiplicar y simplemente derivo la potencia de x, aplicando el segundo concepto, la segunda propiedad que vimos, entonces, segunda ley. ¿Ustedes se imaginan cuál es el desarrollo matemático para calcular la derivada de esta función aplicando el concepto de límites? Entonces, es una chorrera matemática o es una cantidad de operaciones matemáticas bastante largas para llegar a una respuesta un poco más cortica, mucho más sencilla. Si yo aplico las propiedades, me dan la función, aplico las propiedades y llego casi que de inmediato a la respuesta. Entonces, la clase de hoy es simplemente introducción, un poquitico de dónde sale, pero en la próxima sí aplicamos esta vaina y hacemos ejemplos y se van a dar cuenta que al rayarlos, pues ya no me debo preocupar tanto por el principio matemático, sino por aplicar la ley, la propiedad y listo. Sale casi que de inmediato. Sale casi que de inmediato la operación. Entonces, por ahora los voy a dejar descansar unos 10 minuticos para que puedan rayar. El parcial no tiene nada que ver con esto, nuevamente les aclaro. El parcial es sobre límites. Es un problema. Se los voy a mostrar de una vez para que si tienen de pronto alguna pregunta, de una vez la miremos. Pero se van a dar cuenta que es muy similar a los problemas que estábamos haciendo la semana pasada. Entonces, antes de terminar, les muestro el parcial. Lo leemos y entonces les habilito la plataforma para que lo puedan desarrollar. Este se llama segundo parcial. Esperen, yo lo abro por acá, por aquí está, de Matemáticas 2. Entonces, vamos a revisarlo antes de terminar y la próxima semana retomamos esto, lo de las propiedades y hacemos ejercicios para que ustedes puedan verlo de una manera diferente. Yo sé que la mayoría en este momento quedó con una mano adelante y otra atrás, o con esto ese cuento de que era lo que estaba hablando el profe, no entendí nada. Bueno, el parcial, se los muestro aquí. Segundo parcial, este es el archivo que está en plataforma. Entonces, nos dicen, es solamente un problema, no más, es un solo problema. Y es similar a uno de los que hicimos la semana pasada. Nos dice que el pronóstico de la población de cierta ciudad para T años, a partir de ahora, está dado por esta fórmula matemática. No importa de dónde sale la fórmula, algún analista o algún matemático se tomó la tarea y la generó. Está dada por, esta N representa la población de una ciudad, no dicen el nombre ni nada, la cual depende del tiempo en años. Está dada por 50.000 menos 2.500T dividido entre T más 1. Esta es la fórmula matemática o el modelo matemático que representa la población de esa ciudad en determinados años. Recuerden que T está dado en años. Entonces, primera cuestionamiento, ¿cuál es la población o cuál será la población después de un año, después de 2 años, después de 5 años, después de 10 años y después de 25 años? ¿Qué tienen que hacer? Calcular el límite de la función cuando T tiende a 1, cuando T tiende a 2, cuando T tiende a 3, a 5, perdón, a 10 y a 25. Pero tienen que evaluar 5 límites particulares. Si T tiende a 1, si T tiende a 2, si T tiende a 5, a 10 y a 25. Listo. Y la segunda es, ¿cuál será la población a largo plazo? Es decir, cuando el tiempo ha pasado mucho, cuando el tiempo tiende a infinito, cuando el tiempo se hace muy grande. Entonces, es evaluar la función cuando T tiende a infinito. Entonces, evaluar otro límite, como los que veíamos en la clase anterior. Les hago de una vez la relación. ¿Recuerdan el problema de ahora 8 días de los ciervos? Es básicamente muy similar. El de los ciervos que vimos la clase pasada. En una cierta región geográfica se introducía una población de ciervos. Es muy similar a este. Entonces, lo que me interesa es que lo rayen, que lo hagan, que lo resuelvan. Y lo más importante, como les decía ahora 8 días, no es el número. Ah, eso da 10, ah, eso da 20, ah, eso da 30. No. Lo más importante es la interpretación del resultado. ¿Qué significa ese número que les da? La interpretación. Entonces, por favor, no la vayan a embarrar. Acá les estoy haciendo preguntas, me escriben respuestas. No me van a poner solamente un número.
Profesor da 5, profesor da 10, profesor da 50, profesor da 100. No. Me escriben en una frase. Después de un año, la población de esa ciudad es... Pues me lo escriben en palabras. No me dan solamente el número. Le colocan un contexto a eso. Después de muchos años, acá en el segundo, la población de esa ciudad es o tiende o se aproxima a tanto. Para que no la van a embarrar en la respuesta. ¿Listo? Y listo, ese es el parcial. Es un solo problema. Es uno solo. Es este. No es más. Entonces, ya se los habilito en plataforma. Les doy referencia. El ejercicio de la semana pasada de los ciervos. Es muy similar. Se pueden guiar por ese para resolver. Y se las voy a dejar abiertas hasta las 3 para aquellos que apenas van llegando del trabajo o apenas están saliendo al receso del almuerzo, lo puedan resolver y lo puedan subir a la plataforma. ¿Listos? Bueno, muchachos, entonces nos veremos la próxima semana si Dios quiere. Se cuidan y mucha suerte en el parcial. Realmente está sencillo. Es muy similar al del ciervo, al de los ciervos. ¿Listos? Que tengan buen fin de semana, muchachos. Ya se los activo en plataforma. Ya se los voy a explicar. Bueno. Listo, gracias. Vamos a parar por acá la grabación y Gracias, profe. listo. Y les activo entonces en plataforma el examen. Listos.